Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de Moviciosos, nuestro lugar de debate y encuentro en el éter acerca del séptimo arte. En esta oportunidad nos meteremos de lleno en el análisis desde el punto de vista de las teorías de la comunicación de la película Wag the Dog, estrenada en 1997 del director Barry Levinson. El film Wag the Dog, de acuerdo al lugar hispanohablante donde se la haya proyectado, llevó distintos tipos de nombres. Algunos de ellos son Mentiras verdaderas, Mentiras que matan, La cortina de humo o Escándalo en la Casa Blanca. Y es que el título original de la película es complejo de traducir o explicar, pero en pocas palabras sería un juego de palabras, donde en lugar de decir el perro que mueve la cola, se dice la cola que mueve al perro. Claramente esta frase se usa para hablar de algo que naturalmente pensamos que sucede de una manera, pero en este caso es a la inversa. No son los hechos reales los que generan la noticia, sino que es la noticia la que genera al hecho creado o construido según la necesidad y a la medida del consumidor. Escuchemos un poco la sinopsis. Basada en la novela American Hero de Larry Beinhardt, la película se ríe en clave de sátira de la forma de hacer política en Estados Unidos. El presidente es acusado de acosar sexualmente a una pequeña niña scout. El timing no podía ser peor, porque las elecciones presidenciales y su potencial reelección están a la vuelta de la esquina. El personaje Winfred Ames, interpretado por Anne Heche, y su consejero reparador profesional Conrad Bryant, interpretado por el gran Robert De Niro, tienen la difícil tarea de distraer la atención del público para evitar el escándalo. Conrad decide crear una guerra ficcional con Albania para taparlo todo y por eso contrata al productor de Hollywood Stanley Motz, maravillosamente interpretado por nuestro querido y soberbio Dustin Hoffman, quien se encargará de armar la ilusión. Algo curioso para destacar es que esta peli se estrenó en diciembre de 1997, justo en el medio de la presidencia de Bill Clinton en Estados Unidos, y un mes después del estreno, Clinton, entre mil comillas, se resbaló y cayó encima de Mónica Lewinsky, una becaria de 22 años en ese momento que trabajaba en la Casa Blanca. Un escándalo sexual sin precedentes que saturó la cobertura de los medios de comunicación. Unos meses después de admitir lo que había hecho, Clinton anunció el bombardeo a 6 supuestas unidades terroristas en Afganistán y una fábrica en Sudán que habrían estado almacenando armas químicas. La acción militar que salió de la nada quitó el escándalo sexual del primer plano como solo una buena guerra puede hacerlo. Varios meses después afirmaron que esto no era más que un engaño a lo Wag the Dog. Lo que todos quisiéramos creer es que esto fue solo una coincidencia y no que uno de los consejeros de Clinton tuvo la idea luego de ver este film. Por no mencionar otros hechos igual de trágicos que vinieron después, como la guerra de Kosovo y más tarde todas las guerras con Irak y en algún punto también los hechos del 11 de septiembre de 2001, que no han sido más que acciones para encubrir todo tipo de escándalos sociales y económicos. Por otro lado, es muy divertido ver cómo todos los personajes de esta peli se comunican con un presidente del cual nunca vemos la cara. Se lo ve siempre de espaldas hablando por teléfono con una voz en el fondo. Esto es a propósito, desde luego. La premisa que propone la cinta es que el presidente es un títere. Quienes arreglan sus chanchullos y quienes mueven los hilos políticos son todos los que lo rodean a él. De hecho, para el final de esta peli, ni siquiera sabemos si el presidente abusó sexualmente de la niña scout o no. Y es que en esta peli nuestros protagonistas son los villanos. Motz, Bryant y Ames son personas que manipulan al público americano para proteger a un presidente corrupto y posiblemente abusador de niños. Y es aquí donde podemos mencionar la teoría de la aguja hipodérmica y las fake news, ya que de ese modo intentaban gobernar la opinión pública esparciendo un mensaje falso que intentaban imponer por todas las vías posibles. La mentira que establecen sin ton ni son es que el presidente estaba muy ocupado en China y que Estados Unidos, así sin más, entraba en guerra con Albania y que al parecer este país escondía una bomba dentro de una valija en Canadá y que los muy malos planeaban infiltrar
encontrarla en Estados Unidos. Desde luego esto es una sátira, pero es muy interesante observar cómo desde la peli nos proponen pensar la facilidad y la vulgaridad de la implementación de una mentira que no necesita de grandes argumentos, pruebas o sustento, sino que por el contrario le ofrecen al público lo que tenían estudiado que estos querían oír, cosas que el público tenía sedimentadas culturalmente al momento de elegir, por ejemplo, el país Canadá o Albania, o el código Morse más adelante en la peli en la chaqueta del héroe de guerra, todos símbolos que están muy sedimentados en la masa estadounidense. Claramente estamos ante la presencia de un establecimiento de agenda mediática donde, en este caso, es el Estado que a través de los medios de comunicación establece y construye la realidad y la agenda de opinión pública y no a la inversa. Porque, como menciona bien en la película, las personas no recuerdan las guerras, pero sí el eslogan, la foto o la canción, y también recuerdan la unión del pueblo frente a estas situaciones catastróficas pero llenas de patriotismo. Viniendo para estos lados, recordemos lo que fue las 24 horas por Malvinas con Pinky, con Cacho Fontana y la madre en coche. El propósito principal de los medios masivos debería ser precisamente comunicar con objetividad. Y según su tipo de ideología, pueden especializarse en informar, educar, transmitir, entretener, formar opinión, enseñar, pero generalmente se han convertido en una maquinaria para controlar, mentir, tergiversar los hechos, ocultar y vendernos una realidad ficticia a favor del mejor postor. Es real que permiten la comunicación a distancia, en forma más fácil, y los mensajes llegan de manera inmediata a destino, aportando así a democratizar el acceso a la información, dando la oportunidad de conocimientos que antes quedaban restringidos a la cercanía física. Ayudan a achicar la brecha cultural, ya que permiten el acceso de este tipo de bienes a las distintas clases sociales. Eso es buenísimo. Son accesibles y económicos para los receptores actuales. Si bien es cierto que en los comienzos eran costosos, a largo plazo su precio bajó de forma considerable. Otra cosa buenísima. Como desventajas suelen generar dependencia entre los consumidores. Eso es real, a mí me pasa. Conozco a gente que le pasa, creo que a ustedes también les pasa. Pueden volverse canales en los que se difunde información falsa o manipulada, ya lo expresé al principio, con cierta creencia. Reducen la interacción cara a cara entre las personas, es cierto, nos marcan una distancia de alguna manera, algún muro. Pueden difundirse e instalar estereotipos, otra realidad, sí, y también incentivan el consumismo. Tengamos en cuenta que convivimos con los medios masivos todo el tiempo, mejor dicho, vivimos en los medios masivos como los peces en el mar. Desde la radio, la prensa, la televisión, las páginas web y todos los medios alternativos, pasando por Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok en la actualidad. Nuestra vida está atravesada por la información que el poder desea que creamos. Es justamente esto último lo que podemos ver en la película Mentiras que matan, que los medios masivos de comunicación son un arma de doble filo y de acuerdo a quien la empuñe puede ser justa, equitativa o matarnos en el menor intento. Otra cosilla que queremos mencionar ya para cerrar es casi al final de la peli, cuando toda la mentira ya tiene un moño hermoso y la manipulación está completamente establecida y el director cinematográfico, el personaje Stanley, se entera que su trabajo no va a ser remunerado y entonces amenaza al otro personaje, Conrad, que interpreta a Tito De Niro, asesor de la Casa Blanca, con develar la mentira a todo el mundo. Conrad no le da importancia a la amenaza y lo deja ir libremente hasta que, ¡zas!, unos tipos agentes de la CIA, típicos de saco, lo capturan y chau Pinela. De ahí uno de los títulos que se le dio, Mentiras que matan. También cabe mencionar que le hayan puesto Stanley, no me parece casual, ya que luego supimos de las teorías acerca de Stanley Kubrick y los viajes a la luna, o no. Se agradece vuestro tiempo y oreja. Ojalá lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Somos Juana Rambardi, Luis Maldonado y Claudia Corso. Hasta siempre, moviciosos.